Muy bien, saludos a todos. Hoy voy a explicar un ejercicio de círculo de Moore. ¿Cómo vamos a graficar esto? Nos dan tres datos: esfuerzo en X, esfuerzo en Y y cortante. Bueno, primero debemos conocer cómo se comporta. Entonces, tenemos un elemento infinitesimal rotado a 0 grados con esfuerzos en X de 150 psi. Y también esfuerzo en Y en compresión de menos 200 psi y un cortante XY negativo de menos 90 psi. Para graficar las flechitas de nuestro cortante, como es negativo, tenemos aquí la cara negativa con una flechita positiva, nos da negativo. Menos por más, menos. Igual acá, cara positiva de arriba. Para que se haga negativo, tengo que poner una flecha en dirección negativa. Cara positiva, una flecha en dirección negativa. Y cara negativa con dirección, una flecha positiva, nos da un cortante negativo. Cortante XY de menos 90 psi. Aunque aquí ya no es necesario ponerle el signo menos, porque con las flechitas sabemos de que el cortante es negativo. Bueno, ahora, paso número 1. En mi caso lo que hago es averiguar cuál es el esfuerzo promedio. Entonces, el esfuerzo promedio va a ser igual a sumar el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y. Sería, voy a poner la fórmula: esfuerzo en X más esfuerzo en Y partido 2. Entonces, esfuerzo promedio va a ser igual a 150 psi más menos 200 psi partido 2. Esto es psi, ¿verdad? Solo que yo no lo estoy poniendo ahorita. 150 más menos 200 dividido entre 2, me queda un esfuerzo promedio de menos 25 psi. Ahora procedo a calcular el radio. Voy a usar dos colores para las fórmulas. Bueno, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y partido en 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante XY al cuadrado. Esfuerzo en X tengo 150 psi menos 200 psi partido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante que es de menos 90 psi, esto al cuadrado. Y esto me da un resultado de... Yo lo voy a meter de esta manera, con variables: X menos Y partido 2, todo esto al cuadrado, más el cortante de XY lo voy a representar con una M al cuadrado. Ahora procedo a apachar la tecla Calc para asignarle valores a mis variables. Y en X tengo 150, en Y tengo menos 200 y el cortante tengo menos 90. 196.78 psi. Vamos a colocar así: 196.78. Muy bien. Bueno, ahora procedemos a calcular. Espera, estoy grabando. Los esfuerzos en X y en Y.
Perdón, es que me entraron a interrumpir, pero ya estamos de vuelta. Esfuerzo en X principales y esfuerzo en Y principal. Bueno, va a ser igual a el esfuerzo promedio más el radio, y el esfuerzo en Y va a ser igual a esfuerzo promedio menos el radio. Estos datos ya los tenemos, así que nada más vamos a sustituir datos. Creo que no estaba enfocando en la cámara, pero ahorita sí ya. Esfuerzo promedio más radio. Esfuerzo promedio menos 25 PSI más 196.78 PSI. Y en Y menos 25 PSI menos el radio 196.78 PSI. Si el radio fuera negativo, aquí igual tenemos que meter como menos en radio A. Procedemos a calcular. Menos 25 más 196.78. Tenemos 171.78 PSI. Y ahora menos 221.78 PSI. Ya tenemos nuestros esfuerzos principales. Ahora con esto ya podemos calcular lo del círculo de Moore. Entonces, para dibujar nuestro círculo de Moore, primero tenemos que ubicarnos en un cuadrante o un espacio donde sepamos que va a caber nuestro círculo. Bueno, entonces más o menos sabemos de que esto es nuestro radio. Si nosotros sumamos el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, nos tiene que dar el diámetro. Entonces, aquí solo que esto lo sumamos como positivo, porque es una distancia. 221.78 más 171.78, esto es igual al diámetro. 393.56, eso mide nuestro diámetro. Y para corroborar que estamos bien, lo dividimos entre 2, nos tiene que dar el radio, 196.78. Entonces, buscamos una escala que nos quepan los 393 de radio. Para eso voy a usar mi escalímetro. 393. Yo creo que lo voy a hacer en... Bueno, lo voy a hacer en pequeño para que no se nos pierdan estos datos. Entonces, voy a usar esta escala. 1.50, solo para que quepa en mi hoja. Entonces, ya sé que tengo que tener 393 para acá si me cabe, y acá también me cabe. Entonces, voy a trazar una línea en cualquier punto, más o menos en el centro de la hoja. Esta va a ser mi línea de referencia. Bueno, entonces voy a poner mi punto inicial acá, punto 0. Y voy a graficar primero nuestros esfuerzos normales. Tengo en X 150 PSI positivo. Entonces vengo para acá, 150. Y tengo un cortante de menos 90 PSI. Menos 90 PSI. Entonces, en el cortante va a ser positivo cuando estemos
acá abajo. Entonces voy a aclarar esto. Cortante va a ser positivo cuando estemos abajo de la línea de referencia. O sea, esta línea que no puse, pero la voy a poner ahorita. Cuando estemos acá abajo. Y va a ser negativo cuando estemos sobre esta línea. Bueno, entonces ahora tengo menos 90 psi. Voy a trazar mi cortante. Menos 90. Más o menos por aquí. Ahora voy a unir mis dos coordenadas, tanto esfuerzo en X como cortante. Más o menos acá en este punto. Ya tengo mi primera coordenada, que es esfuerzo en X, cortante XY. Esfuerzo en X tengo 150 psi y cortante tengo menos 90 psi. Ahora voy a trazar mi coordenada del esfuerzo en Y. Tengo menos 200 psi. Parto siempre de mi punto de referencia, menos 200. Y ahora el cortante es negativo, cierto, pero lo voy a trazar al contrario del cortante que tracé hace ratos. Entonces va a ser para arriba en este caso. Más o menos acá en este punto. Y me tiene que coincidir con el centro. Aquí no me está coincidiendo, me tiene que más o menos por acá. Debe ser porque no estoy usando escuadra, porque esto me tiene que coincidir. Vamos a ver. Esfuerzo en Y menos 200. Aquí estoy bien. Y 90. Estoy bien. Acá esfuerzo en X 150. Tal vez aquí me está fallando un poco. 150. Ahí estoy bien. Y menos 90. Bueno. Aquí estoy bien. Pero no sé por qué no me está coincidiendo. Bueno, vamos a dejarlo ahí para mientras. El chiste es que esto me tiene que coincidir. Tiene que pasar por el punto de mis coordenadas y llegar hasta el otro punto de mis coordenadas con los esfuerzos. Ahora voy a trazar el esfuerzo promedio. Lo tengo acá, menos 25. 10, 25. Acá. Este es mi esfuerzo promedio. Entonces tengo mi esfuerzo promedio, que es de 196. Lo voy a trazar a partir de mi centro. Va a ser ahora el promedio de menos 25 y mi radio va a ser de 196, pero lo voy a tirar a partir de el punto donde está mi esfuerzo promedio. Entonces vengo acá y le voy a dar 196. De acá para acá tengo 196. Entonces voy a agarrar mi compás. Ahí está. Eso solo lo tiré para poder asignarle el radio a mi compás. Ahora 196. A partir de este punto voy a dar una circunferencia. Y bueno, aquí sí me tocó el punto en X, pero no me tocó el punto en Y. Eso quiere decir que mi coordenada en Y tiene que estar dentro de... Tiene que topar justamente con el perímetro de mi circunferencia. Voy a corroborar. Esfuerzo en Y, menos 200. Menos 200. Tal vez era un poquito antes. Menos 200 y 90.
para que esté dentro del círculo me tiene que tirar acá. Y ahora voy a ver si coincide. Sigue, sí, ahí está. Ya me coincidió. Pero yo estaba cometiendo un error porque no me tiene que coincidir con este punto, sino es con este punto del esfuerzo promedio. Ahí está. Me tiene que coincidir con este punto del esfuerzo promedio. Muy bien, entonces básicamente esto es la gran ciencia del círculo de Moore. Ahora bien, ¿cómo calculamos el ángulo que tenemos acá? O bien acá. Muy fácil. Conocemos nuestra distancia de acá para acá, que es de el cortante de menos 90. Voy a hacer una gráfica pequeña acá. Menos 90. Necesito hallar este ángulo de acá. ¿Conozco cuánto es el radio? Sí. Que más bien sería mi hipotenusa, que es 196.78 psi. También conozco la distancia de acá para acá. ¿Bien? Pero eso no me sirve ahorita porque aquí podría usar, para este ángulo podría usar, vamos a ver, seno, cateto opuesto, sí, podría usar seno. Es igual a opuesto partido de hipotenusa. Y seno inverso va a ser igual a mi ángulo. El opuesto tengo 90, partido de hipotenusa 196.78 y esto me va a dar mi ángulo. Veamos, seno inverso de 90 partido 196.78 me da un ángulo de 27.21 grados. Pero aquí es negativo entonces mi ángulo es negativo. Ahí está. Esto de acá es igual a 2 veces el ángulo. 2 veces el ángulo es igual a menos 27.21 grados. Ya conozco el ángulo. Ahora solo queda indicar de dónde a dónde son nuestras distancias. Entonces, de acá para acá tengo esfuerzo promedio. De acá para acá tengo 190. Vamos a ver, tengo 210. Aquí tendría 220. Bueno, es este de acá. Mi esfuerzo en Y. Entonces, solamente le voy a asignar la cota. De acá para acá tengo esfuerzo en Y, que es igual a menos 221.78 psi. Y para X tengo, lo voy a hacer aquí arriba, de acá para acá tengo 171, es este, 171.78 psi, esfuerzo en X. Y de ahí los esfuerzos normales, que es de acá para acá.
los 200 PSI y 150 de acá para acá. Ya. Y eso es todo básicamente. Tenía pegamento en mi regla. Eso es todo básicamente. Espero que les haya servido de algo este tutorial. Es básicamente muy sencillo. Yo en mi computadora tengo un programa que yo hice en Excel, donde más o menos me tira la ubicación del círculo. No me tira nada más que la ubicación. Esta línea de acá es un error que tengo que corregir todavía. Y aquí me tira los datos. Yo aquí le puedo ingresar cualquier dato a mi hoja. Y esta me va tirando los datos. Aquí en este caso tiene el ángulo de menos 13.61, pero solamente el ángulo, porque si multiplicamos el 13.61 por 2 me tira los 27.22 grados que me tiró anteriormente. Me calcula esto de otra fórmula, pero me da lo mismo. Aquí lo calculé así. ¿Sí? No siempre va a dar lo mismo con esta fórmula y con esta fórmula, porque, por ejemplo, si yo le meto acá que el esfuerzo en X fuera menor que el esfuerzo en Y, por ejemplo 150, pero aquí en esfuerzo en Y que tuviera 200 positivo, esto de acá ya no me va a dar igual. Con esta fórmula me da 81.59 en X y aquí con esta me da 268.41. ¿Sí? Entonces, recomendación, usemos siempre esta fórmula. Esfuerzo promedio más R y esfuerzo promedio menos R. Porque si no, no nos van a conseguir nuestros datos. Y el círculo de Moore de esa fórmula me quedaría así. Me quedaría acá. De este lado tengo mi punto menos 81. Vamos a ver. Punto 81. Ajá, 81.95. Porque mi coordenada 0 está acá. Y la otra coordenada me quedaría como 268.41. Sí, o sea, mi círculo de Moore me quedaría siempre del lado positivo. O sea, no tuviera ningún punto de este lado de mi plano cartesiano. Veamos otra vez, revisemos la fórmula. Acá teníamos 150 en X y 200 en Y. Perdón por el video, pero no quiero aclarar. Ahí está, 150 y 200. Entonces eso me implica que del lado positivo voy a tener mi círculo. Veamos acá con la fórmula, con esta fórmula me tira 81.59 y 268.41. Estamos bien porque nos tira del lado positivo ambas, pero es al revés. En X nos tiene que tirar 268.41 y en Y 81.59. Esto solamente lo aclaro para que siempre usemos esta fórmula y no usemos esta fórmula, porque nos puede confundir. Y si nosotros nos ponemos a analizar por qué sucede esto, veamos, tenemos, si trazáramos nosotros un círculo de Moore así como está acá, que en X tuviéramos 81.59 y en Y 268.41, no nos conseguiría, porque
X siempre va a estar del lado derecho y Y del lado izquierdo. Entonces, no podemos tirar otra coordenada derecha seguido de 81.59 a 268 porque entonces X nos quedaría del lado izquierdo y Y del lado derecho. Entonces básicamente podría ser así la explicación, que el lado X siempre va a ser mayor que el lado Y, ¿sí? Entonces si usan esta fórmula solamente tienen que invertir los datos. En X usan el lado mayor y en Y el lado menor, tal y como está acá. X el lado mayor y Y el lado menor. Esto es para que nuestro círculo nos quede bien. Veamos, esto de aquí es otra fórmula a calcular. Bueno, es la misma fórmula del radio, solo que aquí lo conocemos como cortante máximo. 93.41. Bueno, básicamente eso es todo. Espero que les haya servido de algo este tutorial. Nos vemos en una próxima.